Hola, muy buenas a todos. Estamos con Alexis García, que si no me equivoco llevas 40 años en Francia, que viniste desde España, y tienes una carrera de emprender en Francia, como bien hacemos en este canal, que es creo que bastante interesante, que puede aportar bastantes cosas. Coméntanos brevemente en un minutito quién eres, qué haces. Bueno, pues yo soy Alexis García Zúñiga, español, implantado en Francia, o sea, desde los 14 años, como dices, ya más de 40 años ya que estoy aquí, casi, más o menos. Bastante. Y bastante. Y ahora mismo pues soy experto contable, lo que llamamos experto contable aquí, que es lo que se llamaría en España asesor. Sí. Y excepcionalmente ayudamos a las empresas de tamaño que se crean hasta de, por ejemplo, cero, que no tienen empleados, hasta unos 50 empleados más o menos. Vale. El experto contable ayuda a las empresas a hacer la gestión, la contabilidad, la fiscalidad, consejos, asesoría. Globalmente es lo que hacemos. Vale, ahora nos cuentas más en detalle. Me interesaría saber un poquito cómo comenzó todo, por qué viniste tan joven a Francia y tus primeros pasos en este país, cómo surgieron hasta estar ahora en el centro de París, en tus oficinas, cómo evolucionó todo. Sí. Coméntanos el comienzo. Bueno, pues la verdad, es verdad que, bueno, yo llegué a los 14 años, al principio no me di cuenta, ¿no? Pero ahora lo sé, porque toda esa experiencia que tenemos, que en mi caso es un poco atípico, ¿Sí? porque hay muchos españoles en Francia, o de origen español, pero todos mis amigos de mi edad han nacido en Francia. Claro. y bueno, al principio lo sabía, ¿no? Pero con el paso de los años me dije, bueno, pues un poco diferente, ¿no? Porque en realidad los que vinieron de España a Francia fueron los padres. Y no los hijos, ¿no? Y claro. Que vinieron ya en los años 60. Sí, mis abuelos vinieron en los años 60, comienzo de los 60, Pues con eso. mi padre pequeño, Pues que mi padre estuvo aquí casi 2 décadas, pero luego volvió a España. Luego volvió a España. Pues eso es el tema y entonces, pues, efectivamente, incluso ahora, hace poco he encontrado una banda de Enfants d'Espagne, que les llamamos, y me han dejado entrar, pero no tenía el criterio, porque nacido en España. Ah, vale. Pero como llegué a los 14, digo, bueno, has llegado de pequeño, te dejamos entrar. Pero si no, sí, es verdad que es un poco atípico. Bueno, mi madre se vino a Francia, tenía familia aquí, ¿Sí? en los 82, 83, y nosotros, pues, mi hermano y yo, un hermano menor, vinimos con ella. Y bueno, pues nueva familia aquí, y bueno, ella encontró aquí un marido español, asturiano, del mismo pueblo. Mira. Nosotros somos asturianos, o sea que al final... ¿Y llegasteis a París o...? Llegamos un poco a las afueras de París, en Pantin. No sé si... Sí, conozco. Él estaba aquí como los españoles desde los años 60, ¿no? Vale. Así que reenganché el mismo camino que los demás por él estar aquí desde los 60. ¿Y cómo fueron los comienzos, el shock cultural, el idioma? Pues yo me acuerdo que, además, yo venía de Madrid, de un colegio privado, donde estaba internado, y llego a Pantin, que es un poco en las afueras de París, un poco muy popular. Sí, un poco un shock, ¿no? Al final, cuando eres joven,
tampoco te adaptas mejor, ¿no? Sí, te adaptas mejor y cuando llegué, pues al principio me acuerdo que me habían puesto en... Tenía el nivel lo que aquí llamamos el cuarto nivel, quatrième. Sí. Y tenía la edad para ir a esa clase, ¿no? Y me quisieron poner en una clase más inferior para que aprendiera el francés. Claro. Y luego... ¿Tu nivel de francés era Cero. nulo? Sí. Completamente cero. No sabía nada de francés. ¿Y cuánto tardaste en cogerlo? Pues al final lo que decía que no les funcionó la cosa y me volvieron a poner el quatrième. Me dijeron, bueno, pues aprendes y si tienes que repetir curso o tal. Llegué en septiembre, agosto para la escuela y en Navidad pues ya estaba, ya comprendía más o menos lo que se decía. Te manejabas. Manejaba, bueno, venía de una escuela de Madrid, el nivel estaba bien alto. Sí. En una escuela en Pantán al revés estaba un poco más bajo. Eso no lo sabía en ese tiempo. Lo aprendiste después. Lo aprendí mucho después, ¿no? Pero al principio sería duro. Sí, bueno, era difícil, no estaba simple porque además llegas en unas edades joven, pero donde ya no se aprende gramaria, o sea, ¿sabes? Claro, sí, ya son otro nivel de... O sea, que son relaciones, o sea, que todas las bases de la lengua francesa nunca las pude dar. ¿Tenías clases suplementarias o de Pues francés? No tenía. Mi hermano, que él empezó, tenía 5 años menos, él pues arrancó mucho mejor porque con más bases. Sí, claro. Y bueno, pues yo tuve que aprender leyendo mucho, es lo que... Eso ayuda, luego la gramática se parece bastante. Sí, bueno, eso es verdad que tampoco es como... El inglés, por ejemplo, lo manejo mucho peor. Sí. Y nunca fui capaz de... Luego es la necesidad. La necesidad, sí. O sea que, bueno, bastante difícil, pero me salió, no repetí curso, fui dando las clases y luego, bueno, bachiller, más científico que literario, lo que también me ayudaba, ¿no? Para no tener más... Claro, de problemas de idioma. Exacto. Y bueno, pues luego después el bachiller, hice un bachiller científico. Luego me perdí un poco. Es ahí donde a lo mejor puede que el no tener las bases de joven en francés, la orientación, lo que se puede hacer, muy, muy importante, porque eso hablamos mucho con estos amigos del Fond de España. Sí. Tenemos un tema así que venimos todos diría yo, de clases sociales un poco obreras y eso importa porque al final, pues al llegar a los estudios secundarios, pues tampoco sabes mucho lo que tienes como posibilidad y todo eso, mirándolo ahora mismo yo tengo 2 niñas de 16 años, estamos ahora mirando lo que tienen que hacer y tal, pues claro, eso es... Dirigirte las opciones, pero cuando no te han explicado, no conoces... no conoces y además, bueno, y aunque en Francia siempre tienes posibilidad, ¿no? de saber hay facilidades, está también el fondo de estudios de formación que se puede utilizar. Sí, exactamente, que yo utilicé después. Pero, o sea que, bueno, pues siempre es un poco complicado, aunque tengo ejemplos contrarios de amigos míos que sabían exactamente lo que tenían que hacer, que venían del mismo tipo de nivel social que yo, o sea que en realidad no es una excusa. O sea que luego, la verdad tiene su recorrido. Cada uno su recorrido. Yo me perdí un poco, trabajé un poco en McDonald's, estuve unos 4 o 5 años. Eres el segundo que entrevisto en este canal que ha trabajado en McDonald's en Francia. Trabaja como mucha gente como estudiante. Claro. Pero luego, después del bachiller, bueno, me quedé ahí un poco atrapado ahí. No me reconocía mucho en los anfiteatros de la universidad. No me gustaba mucho lo que había escogido. Y dije, bueno, pues voy a hacer carrera en McDonald's. Bueno, intenté, pero no fue. Un poco sí, ¿no? Llegué a unos niveles. ¿Cuánto tiempo estuviste? 5 años, estuve 5 años. Bastante bien, sí. 5 años
estuve de lo que llamamos manager, en la defensa, los campos elíseos, los grandes restaurantes, estaba bien. Bueno, aprendí mucho, pero al cabo de 5 años estuve como un poco sensación de atrapado. Claro. Y bueno, me recogió un amigo antiguo del bachiller, me volvió a poner en el canal de los estudios, o sea, dándome un poco motivación y tal, y empecé una carrera de estudios de experto contable sin saber absolutamente lo que era. Ah, vale. O sea que me dijeron, esto está bien porque has hecho un poco de gestión en McDonald's, hay un poco de gestión aquí, Sí. Te puedes parar cuando quieras, son 17 unidades de valores. Bueno, harás 5, 6, 7, no te preocupes, te puedes parar. Pero bueno, si te gusta, puedes ir hasta el final. O sea que empecé, no sabía lo que era, pero bueno, tenía ganas de hacer algo, tenía ganas de salir del McDonald's, de volver a... Bueno, pues fueron por correspondencia unos años. Me paré un año haciendo lo que llamamos aquí un congé individual de formación, o sea, una formación un poco subvencionada por el organismo de Estado, lo que decías antes. Y bueno, salió bien. Y poco a poco cambié de oficio, integré tu carrera de experto contable y finalmente a los 31, más o menos, pues pude tener el diploma de experto contable. Que al final tampoco perdí tanto tiempo porque en media la gente lo tiene a los 27, 28 años. Y ahora que ya tienes muchos años de experiencia, ¿puedes decir que te gusta esta carrera? Que cuando empezaste no sabías muy bien qué... Sí. Es muy curioso porque ahora soy emprendedor. A veces no me atrevo a decirlo, ¿no? Pero no es tan el experto contable lo que me gusta, sino el hecho de ser un emprendedor que ayuda a otros emprendedores. Y a cientos de emprendedores al final, desde hace 25 años. Sí, es una motivación el ayudar a otros que ya te da impulso. Sí. La motivación está ahí y el mismo el hecho de ser emprendedor y de poder ayudar a otros emprendedores por la posición de expert contable, bueno, pues es curioso decir que al final he llegado a un punto que es no sé si podría haber hecho mejor. Me gusta mucho lo que hago. A partir del momento que cuando empecé los estudios no tenía ningún emprendedor, tenía una tía que era en Madrid, ¿no? Que tenía una tienda ella era hacía estética para las señoras y tal, pero tampoco es que fuera una emprendedora de... O sea que me doy cuenta que no tengo ninguna referencia de emprendedor y que hoy en día digo, bueno, pues mira, fíjate este oficio que me permite ser emprendedor, ayudar a emprendedores y trabajar todo el día con emprendedores, cómo he llegado casi por casualidad a él. O sea que, pues es una suerte, ¿no? Sin duda. ¿Y a día de hoy qué haces exactamente? ¿Dónde trabajas? Cuéntanos. A día de hoy yo fundé una empresa de contabilidad, de expertise contable, en 2007, casi de cero más o menos, pero hoy en día tengo conmigo unos 20 personas y aparte de la expertise contable tenemos varios oficios, hacemos muchos recursos humanos, tenemos este centro de negocios donde estamos hoy, alquilamos oficinas, domiciliaciones, hacemos un poco de inmobiliaria, consejos, gestión locativa y al final tengo alrededor mío unos 6 socios, todos emprendedores, bajo la misma marca de Grupo RGZ, pero lo que me gusta a mí es ayudar a emprendedores. Y entonces pues son 6 emprendedores, somos socios, son emprendedores y todos trabajando para emprendedores. Bueno, está genial.
Todos tienen su motivación. Exacto. Y han llegado más o menos por el mismo camino. Exacto, más o menos por el mismo camino y al final acompañamos unos 200 emprendedores, sociedades más o menos. Hay algunas que son pequeñitas, ¿Sí? 0, 5, 10 empleados, a veces comercios, negocios, y otras más grandes que, por ejemplo, que son de dos tipos más o menos, vamos a decir, de empresas que están pasando de la pequeña empresa a la pyme. Vale. Ese es diría yo, unas etapas importantes. Ahí he escuchado muchas veces que muchas empresas prefieren mantenerse pequeñas porque cuando das el salto se complica. Sí, se puede complicar. Pero bueno, siempre hay algunas que quieren ir más allá y bueno, pasar de 10 empleados a 20 o de 15 a 20, esa zona es muy complicada. Porque hasta 10 lo puedes hacer tú solo. A partir de 10, 12 ya se reconoce que hace falta una organización, hace falta intermediarios y hace falta un mindset un poco diferente. Y ahí es donde a mí me gusta particularmente moverme. Y además ahora, desde hace 2 o 3 años, me he vuelto business coach y trabajo con una sociedad que se llama Action Coach. Y justamente para ayudar a ese tipo de empresas que quieren pasar de ser técnico empresario a empresario manager y a empresario visionario. Y bueno, pues es ahí donde nos movemos muy bien. Y es lo que hacemos al cabo. ¿Y os movéis, estáis enfocados en París o por toda Francia? Nosotros trabajamos en París, esencialmente, pero en realidad la gente que viene a nosotros puede estar en toda Francia, ¿no? Por la parte de contabilidad, bueno, siempre son gente que están en un perímetro, ¿no? Aparte si vienen por recomendación, por reconocimiento tal. Luego, más o menos 30% de nuestra actividad está dedicada a las empresas españolas que se implantan en Francia. En ese caso vienen de todos los sitios. O sea, vienen de España, pero tienen sus obras o sus oficinas o sus filiales, pueden estar en cualquier sitio en Francia. ¿No? Tenemos a gente que está en el norte de Francia, implantan plataformas fotovoltaicas, otros que tienen obras en Saint-Nazaire, donde hacen los barcos, aquí, muy conocido. Vienen por recomendación, por los abogados que nos envían, por la Cámara de Comercio, porque nos conocen y tal. Y porque también yo soy consejero homologado en Asturias para el organismo que se llama Asturex y que ayuda a las empresas asturianas a salir al extranjero y cuando alguna empresa asturiana tiene que venir a Francia, pues de vez en cuando me piden alguna consulta y bueno, pues entonces por esa razón pues ya no están en París únicamente, pueden estar en cualquier sitio de... Y así por resumir, yo que no tengo ni idea, ¿cuál es el interés de una empresa española de venir a Francia? Pues a veces, bueno, de manera general cualquier empresa que está implantada en un país, pues para ella, cuando funciona bien en el país X, salir al extranjero, pues es duplicarse, expandirse y abrirse a otros mercados que en cierto modo pueden ser más interesantes que el mercado nativo, ¿no? Eso de manera general, que sea España, Francia y tal. Para los españoles implantarse en Francia tiene más sentido todavía que, por ejemplo, para un francés ir a España, ¿no? Porque es casi subir un poco a un mercado que se reconoce un poco más alto, un poco más diría yo, experimentado, a lo mejor con un nivel de ventas más elevado, pues sí, hay mucho interés para empresas españolas para venir a implantarse. Pero por otras vías, yo he visto a empresas españolas, una de Madrid, con la que hace 15 años que trabajamos, que en realidad ha sido casi necesario. Me acuerdo que me impactó, ¿no? Porque una vez le vi a ver a Madrid, Miguel, con el que tenía contacto, me dice, mira, eran en los años 2008, antes de la crisis, o sea, justo por ahí, ¿no? Antes de la crisis. Y me decía, bueno, yo lo conocí después, porque me decía, bueno, mira,
ellos tienen 4.000 empleados en España. Y decía, mira, Alexis, hace 2 años, 80% de nuestro trabajo en la Comunidad de Madrid. Desde la crisis, ya no hay trabajo, hemos tenido que salir. Claro. Y ahora 40%, 4 o 5 años después, 40% de nuestro trabajo al extranjero. O sea, eso me impactó mucho porque primero era una razón que era casi de vida o muerte, si no salíamos no podíamos trabajar. Y segundo, digo, pero ¿te imaginas la capacidad de adaptación? Y ahora se habla mucho de la economía española, de las empresas españolas y eso pues da una imagen de lo que son capaces de hacer. O sea, que sea por necesidad, que sea por oportunidad, por expandirse, por vender más, bueno, y hasta últimamente, porque bueno, hace unos 15 años, no sé si tú te acuerdas de cuando hablábamos de los camiones de frutas que pasaban por el País Vasco, sí, y los franceses no estaban contentos, les tiraban los camiones al sí, suelo. me acuerdo de ver esto, sí. 15 o 20 más. O sea, teníamos la imagen de los españoles que venían con sus frutas a invadir el mercado francés, ¿no? Hoy vienen a implantar plataformas fotovoltaicas. He leído hace poco que tienen proyectos en el gas natural, en las economías verdes. Una vez me propusieron un proyecto también, bueno, aquí yo siempre de contable, ¿no? Sí. Venir a implantar las bases en el mar para poner estas hélices, las eólicas, las turbinas, sí. Eso. O sea que cosas que con mucha tecnología y mucho... O sea que bueno, o sea que podemos decir también que vienen a traer tecnología que ellos, como la fotovoltaica, que la manejan. ¿Y es complicado el proceso de un emprendedor español, una empresa, de venir a Francia? Sí y no. ¿O depende del caso? No. Es complicado. Es complicado porque, por muy grande que sea la empresa que hemos acompañado, sí, de la experiencia que tenemos, pues ellos pues les parece un país diferente, reglamentario, claro, mucha presión fiscal, presión social, el código laboral mucho más complicado. Entonces sí, por ese tema sí, la verdad sí. Por muy potente que sea la empresa, siempre hay una complicación de hacienda, de impuestos, sí, de papeleos. Luego al final, de mi punto de vista, y bueno, a lo mejor porque nosotros somos especialistas y nos parece todo más fácil, ¿no? Pero al final hay cosas que me parecen más complicadas en España que en Francia. Pero bueno, si están bien acompañados y tienen un poco de paciencia, todo va bien. Sale bien. O sea que tampoco, bueno. Pero es verdad que siempre hay una aprensión, a veces bueno, dice, es complicado Francia y tal. Bueno, dando un paso después de otro y dejándose aconsejar bien, sale bien. Vale. Sale bien. Y me interesaría hablar un poco de emprender en sí, que es el nombre de este canal, es Emprender en Francia. Tú que has construido tu carrera empezando un poco a ciegas, como quien dice, ¿cuáles los pasos a seguir para cualquier tipo de negocio? ¿Cuál es la fórmula que pueda funcionar mejor? ¿Qué consejos puedes dar tú que tienes bastante experiencia? Bueno, ¿cómo decir? Pienso que lo primero pues es tener las ganas, la motivación, las ganas. Antes de nada, porque a veces decimos, bueno, tengo una idea. No, la idea no va a ser suficiente. Tengo dinero, tampoco. Es mejor tener dinero, pero tampoco va a servir. O sea que sí, hay que tener unas ganas de emprender. Y emprender, ¿qué querría decir emprender? Pues emprender, para mí, pienso que lo podemos decir, pues crear algo, ¿no? Crear algo, aunque sea su propio trabajo.
Para mí, crear una sociedad, una empresa pequeñita y hacer su propio trabajo, que hacíamos antes cuando estábamos de empleados, pero hacerlo por su cuenta, encontrar sus clientes, pues ya es algo, ¿no? Ya es algo, por lo menos es la libertad de poder escoger, bueno... En la clave, no importa el negocio, va a ser encontrar los clientes al final. Pues sí, siempre, siempre. Claro. Lo que pasa que, bueno, al final, la inmensa mayoría de la gente que yo he acompañado que crea su negocio, te podemos hablar de cientos, ¿no? Sí. Puede de miles, no de muchos miles, ¿no? Pero entre 1000 y 2000 estamos ahí, ¿no? De la gente que hemos acompañado y de ellos, por lo menos 60% han venido a nosotros creando su negocio, ¿no? Otros ya tenían, han cambiado de asesoría y tal, ¿no? Pero de los creadores puros, por lo menos, pues, alrededor de 1000, ¿no? La mayoría a ejecutar un trabajo que ya sabían, que ya conocían. Y muchos ya tenían algún cliente. Incluso, por ejemplo, trabajar para su antiguo patrón o antigua empresa en la que estaban y tal. Bueno, o sea que es como un paso de decir, bueno, pues ahora mismo hago la misma cosa, pero por mi cuenta. Bueno, siempre tienen una idea de ir más allá. Emplear, tener empleados, crear algo. Hay unas estadísticas que dicen que 25% de los creadores quieren, pues, emplear a gente, ¿no? Cuando miramos qué porcentaje de empresas en Francia emplean, pues es mucho menos, mucho menos. O sea que en realidad hay un montón de empresas sin empleados, muchas que tienen 1, 2, 3, sí. Y finalmente únicamente 5 o 6% que tienen más de 10. O sea, es complicado, ¿no? Crecer. Porque luego lo que pasa es que la vida, la rutina te chafa un poco y bueno, pues... o sea que las ganas es muy importante. Sí. Ahora mismo que además de expertise contable, pues doy formaciones de business coaching y para empresarios, digo, es mejor formarse un poco. Formarse un poco, no formarse diría yo, a cómo calcular, cómo hacer un balance, no, formarse a cómo ser emprendedor y cómo ser emprendedor, pues, sobre todo, ¿por qué quiero montar una empresa? ¿Qué visión tengo? Sí. ¿Qué objetivos? Bueno, pues mira, el objetivo de crear una empresa de 5, 6, 7 empleados en tal dominio de actividad, para vender tal producto, a tal tipo de clientes. Antes has dicho, pues es encontrarte clientes. La mayoría de nosotros abrimos la puerta y dejamos entrar a todos los clientes que podamos coger. Hoy digo, es fácil decirlo ahora, pero hoy digo, escoge tus clientes y no cojas a todos los clientes. Trabaja sobre tu cliente ideal, alineado con el objetivo que tienes a largo plazo y no te desvíes de ese cliente ideal. Porque si empiezas a coger clientes en los que a lo mejor no sabes muy bien cómo responder a lo que quieren, bueno, te vas a adaptar, ¿no? Pero... Sí, eso lo veo mucho, imagino, en todos los campos, pero yo en el tema de vídeo, que todos los expertos en esta materia te dicen, dedícate a un nicho concreto. Exacto. No haga bodas, no haga empresas y conciertos, porque al final no vas a hacer nada bien. Acabas haciendo una cosa concreta. Aunque sea difícil, pero bueno, luego poco a poco te vas encarrilando y si persistes con perseverancia, es lo que importa para un emprendedor, acabas por hacer hueco en tu nicho y entonces los clientes vienen a ti después, porque claro, saben que eres especialista. Un experto en exacto, y exacto. Yo es lo que diría hoy y sobre todo porque también hay círculos que pueden ser positivos o negativos y si dejas entrar a clientes que no sabes manejar muy bien, tienes que adaptar a ellos, que a lo mejor pues, no te sean muy rentables y que a lo mejor no te gustan, ¿qué pasa? Que hoy en día la mayoría de tus clientes, ¿de dónde vienen? ¿Tú de dónde vienen tus clientes? Yo la mayoría de contactos de otros clientes, de gente que conozco. Exacto. Entonces, pues si tú dejas entrar un sector de clientes, pues te vas a encontrar que te van a recomendar a ese mismo sector.
y poco a poco te encuentras atrapado en un sector de cliente que al final, al principio no habías... Bueno, y eso es lo que es muy fácil de decir ahora, ¿eh? Sí, no, es complicado. Yo mismo no acabo de vivir de hacer vídeos, claro, que es mi objetivo futuro. Claro. Tengo que hacer otras cosas entre medias. Claro. Es complicado. Es complicado. O sea que es complicado, pero si es posible, hay que estar en raíl, quedarse ahí, enfocarse y bueno, y luego saber exactamente por qué se hacen las cosas, con qué objetivo, con qué dirección, siempre un objetivo a 3-5 años, escribirlo bien, no solo en la cabeza, leerlo regularmente e intentar que cada día las acciones, no sé si planificas tu semana un poco. Lo intento, bueno, no pues siempre está bien, ¿no? De hacerlo. Posible, pero sí intento organizarme y los días... Bueno, cada uno lo hace. Sí. En todo caso, cuando planificas tu semana o casi tu día, siempre intentar decir, bueno, lo que estoy planificando, ¿en qué sirve mi objetivo a 5 años? Si no sirve, bueno, a lo mejor lo tengo que hacer igual, ¿no? Claro. Pero sé que no va a servir. Lo hago porque es alimentario, me ayuda, pero enseguida intento volver. Y entonces, si tú haces algo que a la semana, al día, sirve tu objetivo a 5 años, pues está bien, ¿no? Claro. Pues ya siempre llegarás a tu objetivo a 5 años. Y así no te desvías. Porque yo, gente que conozco, clientes que tienen 20, 25 años de carrera, me dicen, si yo hubiera sabido, esto no lo hubiera hecho, esto no lo hubiera hecho. Y si yo pudiera, pues de 20 pasaría a 10 empleados. Y me vas a decir, ¿por qué no lo haces? Porque no pueden. Ya están atrapados ahí. No pueden. Tengo un ejemplo de un cliente, casi mi mejor cliente, ¿Sí? que ahora ya está en retiro y se ha jubilado, como dicen en España, que no es igual. Tenemos esa... Ya soy ya franco-español, no hago palabras así. Se mezclan palabras que se mezclan, ¿no? Y dice, bueno, pues él siempre lo conocí con unos 30, 35 empleados. Electricista, bueno, sí. tenía a veces bastantes clientes bastante bien importantes y tal, pero siempre lo conocí diciendo, estaría mejor cuando estaba antes con 10. Porque él nunca supo pasar de 10 a 20 y a manejar 20, 25 y tal. Bueno, ¿no? Lo acompañé en todas las fases, incluso vender su empresa. Vendió su empresa. Se quedó acompañando al que compró la empresa y lo que pasó es que el que compró la empresa pues dio quiebra porque, bueno, no le salieron bien las cosas, ¿no? Entre tanto, el que dio la depresión fue el que había creado la empresa, no el que la vendió, vale. No el que quebró. Bueno, cuando se pasó de la depresión y tal, resulta que el liquidador de la empresa le llamó y le dijo, bueno, usted que conoce bien los empleados, los clientes, ¿qué puede hacer? ¿No puede salvar algo? Sí, yo puedo salvar algo y bueno, pues si quiere usted montar una empresa, salve a algunos clientes, salve a algunos empleados, por lo menos unos 8 o 10, para que algo pase, ¿no? Y que no demos todo a bancarrota. Y bueno, pues sí, cogió, seleccionó a unos clientes, seleccionó a unos empleados, unos 10, y volvió a trabajar unos 8 o 9 años, los mejores de su carrera. O sea que ese ejemplo es el que yo doy muchas veces diciendo, bueno, si tú puedes elegir tus clientes, tus empleados, con quién quieres trabajar, es lo ideal. Estás a gusto. Pero lo que pasa es que tener en cuenta que él ha hecho ese trabajo después de haber dado quiebra y no la dio él, pero la dio la empresa que le había vendido y él pudo escoger sin ninguna clase de esfuerzo o de sacrificio, porque él lo que no escogía se iba o al paro o a otras empresas, ¿no? O sea que, pero no lo podía haber hecho estando él a la cabeza de su empresa. Claro. Ese es el dilema, que no se puede pensar que, bueno, yo cojo clientes y luego iré escogiendo. Muy complicado. Claro. Muy complicado escoger a clientes, de escoger a empleados después de tantos años. Hay que intentar
hacer las cosas con la visión de lo que va a pasar después, porque después puede ser muy tarde. Yo conocí a un empresario en Alemania que tenía una empresa de paisajismo y hacían pues, jardines, parques para ayuntamientos, para pueblos, y les iba muy bien. Y en un momento dado el jefe se dio cuenta, no conozco el nombre de mis empleados. Ahí no estoy a gusto con esto, digo, voy a rechazar proyectos para volver a la empresa más familiar que teníamos y estar ahí a gusto con esto. ¿Y lo consiguió? Lo consiguió. Ah, bueno, bien. Le llevó unos años, pues... Sí, pero claro, luego, siempre es, ¿cómo hacemos? Vendemos un trozo, quitamos un trozo... No, es hacer, puede que hacer sea largo y difícil, pero deshacer no es tan fácil como se puede imaginar que sea. O sea que... No, hay que estar alineado. Yo veo mucha gente que... Y luego conocer o tener a alguien que conozca, porque también, eso está si bien. haces un error y luego no puedes volver para atrás, es complicado. Sí, eso está bien, de siempre tener... Bueno, en Francia hay... no sé en España, porque tampoco yo manejo de Francia, pero España menos, en el nivel profesional, y la cultura de comprar, porque ahí se trata de comprar consejos, servicios de consejos, no está tan desarrollada como en Inglaterra o los países americanos o ingleses. Cuesta. Y al final, pues, bueno, no voy a comprar un consejo por ir a internet, mirar tal. Lo que pasa es que a veces el no tener ese consejo puede costar mucho más que el no haber sido consejo. Haber querido ahorrar un poco es complicado. Bueno, así. Y he visto, viendo un poquito tu historial, que has estado mucho en BNI. Ah, BNI, sí. Y cuéntanos así un poco de consejos. Yo he participado alguna vez, he ido a alguna reunión suelta, no me he llegado a apuntar. Consejos del networking en sí, como tú que tienes bastante experiencia. Aquí en Francia también, que es otra cultura que en España, un poquito más cerrada a lo mejor de empezar a hablar con un desconocido. ¿Cómo son los franceses en este sentido de networking? Sí, pues sí, tienes razón porque, bueno, BNI conozco muy bien, porque empecé al principio de BNI en Francia. Ah, ok. O sea, yo abrí, ahora mismo estamos, bueno, yo no porque ya no estoy, pero están cumpliendo los 20 años. Junio de 2025 se abrió el primer grupo BNI en París, del que yo ya estaba presente, y de hecho me lié mucho de amistad con el fundador de BNI en Francia, que todos somos todavía muy amigos y socios también en algunos negocios, y estuve 10 años trabajando con BNI, para mí, pero también para BNI porque monté grupos y durante unos años... Vamos a hacer una pausa, no sé si todo el mundo conoce BNI. Si puede ser, porque como decías BNI, es verdad. Yo lo conozco, pero explica en 30 segundos cómo es la... Vale, pues BNI, bueno, Business Network International. Es americana, ¿no? Es americano, es una empresa americana que debe tener unos 45 años, implantada, bueno, en Francia desde 20, ahora mismo, y el objetivo es, podríamos decir que es profesionalizar la recomendación de negocios. Okay. O sea, que lo que hoy en día tú, bueno, has encontrado, mañana me dicen, quiero hacer un vídeo para una empresa. Pues mira, conozco a Armando, te lo presento, es muy bien, tal. La recomendación natural, ¿no? Sí, yo conozco a alguien que tiene dudas de contabilidad, ¿no? De gestión, pues etcétera. Exacto. Eso lo hacemos todos de manera natural. Algunos más que otros, porque tenemos más tal. Incluso vas al cine y te gusta la película y sales, llamas, coges el tag, WhatsApp y todo el mundo que conoces le dices, vete a ver la película. En realidad, cuando hablamos de marketing esencialmente es la manera de encontrar a prospectos, no a clientes, a prospectos. Porque cuando haces una publicidad,
Si yo voy y te llamo por teléfono, no soy un cliente, soy un prospecto. No, claro. O sea que el marketing es únicamente cómo entrar en contacto un potencial cliente. Con un potencial cliente. Luego después es una acción comercial, ¿no? Pero, y bueno, pues ese marketing puede ser publicidad, internet mucho ahora digital, pero hay un marketing social que reside en encontrar a prospectos por intermediario de otras personas. Y eso es BNI. Eso es BNI. Y luego pues hay que dar un poco de profesionalización. Y lo que estábamos hablando de la cultura francesa en este sentido, ¿cómo son? Y ya vamos acabando bueno, pues la entrevista. Yo me acuerdo al principio cuando empezamos BNI, decían, estáis locos, esto no va a funcionar, la gente no se va a abrir así Pues sí, ha funcionado. Sí. 20.000 miembros hoy en día, no sé cuántos grupos, unos 20 o 25 por grupo, y no sé cuántos millones de recomendaciones intercambiadas. Y al final el tema es, BNI es sobre todo un círculo networking que llamamos fuerte, o sea que la intención es relacionarte con unos 15, 20, 30 empresarios con una organización bien definida, pero relacionarte con ellos para que ellos sean tus comerciales y que hablen de ti a sus relaciones. O sea que es dar formación de lo que tú haces a esas personas regularmente, verlos una vez por semana, incluso además a veces más los ves en privado, exacto, y bueno, y ser un poco profesional cuando haces una entrevista privada con un miembro, pues tienes una hoja, vas siguiendo los pasos, no es solamente hablar de tal y tal. Y bueno, pues es un verdadero trabajo, es un trabajo de empresario del marketing para encontrar a prospectos. Y cuando una vez que entras en el grupo, pero es que a veces demasiado rápido se abren a darte recomendaciones. Se abren puertas. Digo a veces demasiado rápido porque, lógicamente, BNI te dice visibilidad, credibilidad y luego profit. Sí. Y a veces, pues el mero hecho de apuntarte a BNI te dan muchas cosas, te abren contactos que, bueno, yo he tenido beneficios, muchos beneficios. Yo he tenido contactos increíbles gracias a BNI, directamente, indirectamente, que todavía dan frutos. O sea que recomiendo a las personas un consejo rápido. En este tipo de... Bueno, BNI está más organizado y tal, pero si es un networking normal, que hay gente y tienes potenciales clientes que te pueden interesar, tú que debes conocer mejor la cultura francesa, ¿cómo entrarías, cómo te presentarías a una persona que... Pues, claro, hay que tener en cuenta que lo que llamamos networking, podríamos decir que BNI y ir, por ejemplo... Vas al martes pasado que viene al Club Hispania. ¿Sí? Club Hispania, organizado por la Cámara de Comercio, franco-española, y muy bien, 50, 60 personas, vas, tomas una copa, tal, y hablas con quien quieras. Es el día y la noche, entre BNI y eso. No tiene nada que ver. En un caso en BNI, estás en un sentido de cultivar relaciones. Sí, eso es, que conoces... Cultivar relaciones. No vas a ver gente que no conoces... Claro. Más que una o dos por semana, ¿no? En el otro... O sea que... Y además tienes... El otro más a... Claro, en el otro sitio... Salvaje, sí. No sabes a quién... Estás es más en un tema de caza. Bueno, o sea que si hablas mucho tienes que ir a ver a la gente. Si eres tímido, nada. Tienes que esperar que vengan, ¿no? Y claro, y que te pregunten tú qué haces y tal o tal. Claro. O sea que es muy difícil. Muy diferente. Sí, es diferente. Y en algún caso... puede ser muy difícil, porque claro, te atreves y tal. Sí. Exacto, o sea que... Pero, en todo caso, si te encuentras porque recomendamos, todo el mundo recomienda, si aconsejo a emprendedores, recomendamos practicar las dos. Entonces, si te encuentras en una red networking un poco, como decimos, muy abierta, bueno, pues estás lo más abierto posible, ir a la gente. O sea, imagínate que eres el que organiza. Eso lo leí hace poco, está muy bien. Imagínate que eres el que organiza la fiesta. El que organiza no es tímido, tiene que ir a ver a la gente. ¿Cómo estás? ¿Te va bien? ¿Te va bien?
tal. Y una vez que entras en relación con la gente, intenta saber lo que puedes hacer por la persona. No lo que ella puede hacer por ti, lo que tú puedes hacer para la persona. Me trae de recuerdos cuando vivía en París hace 5 años, estaba en una fiesta así internacional un poco, y había un italiano que me decía, me dio un consejo, dijo, si quieres ligar, organiza tú la fiesta. Me quedé con eso. Pues es verdad, es verdad. O sea, que tú vas ahí y me dices, no, soy yo que organizo. Y vas, estás bien, estás bien. Y hablas con todos. Hablas con todos. Y cuando empiezas a hablar, pues no es lo que ellos pueden hacer por ti. Sí. Tú puedes hacer por ellos. Es bastante difícil, pero bueno. Bueno, no te quiero quitar más tiempo. No, es un placer. Muchas gracias por los consejos. Si quieres dar algún consejo a cualquier hispanohablante, español o de Latinoamérica, que quiera venir a Francia y emprender un negocio, lo que les puedas aportar brevemente. Bueno, pues primero información. Información porque es mejor saber dónde se ponen los pies, cómo funcionan las cosas. A veces un poco de demistificación, o sea que no es tan difícil, no es tan complicado y no dudar de tocar a la puerta, llamar a la puerta. Y hay mucha gente en Francia, en la red de los hispano-franceses, gente que habla español y que trabaja en Francia, que está muy dispuesta a ayudar y a dar consejos, o sea, que ir a abrir puertas, venir a vernos a la Cámara de Comercio, a los after work y nada, hay que atreverse. Yo pondré enlaces de tu empresa y de... Pues si alguien necesita consejo... Sí, que vengan. Nosotros hacemos, como has visto, desayunos regularmente, after work. Bueno, pues es una manera informal y no costosa de venir a ver y dar algún consejo. Claro. Bueno, luego cuando hay cosas más formales, pues vale, nos vemos en otras circunstancias, pero siempre estamos contentos de hablar con españoles o con hispanohablantes, porque no son únicamente españoles. Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Alexis. Con placer. Dejamos aquí la entrevista. Vale, muchas gracias, Armando. Un placer. Perfecto.